Por motivos de seguridad cambiaré mi nombre, así como la de los involucrados, además de no revelar exactamente el lugar de donde soy. Pero bueno, esta es la historia del cómo arreglar un lugar, me llevó a vivir algo que atormenta a mis pesadillas hasta el día de hoy. Bueno, para comenzar debo de decir que soy un padre soltero y en aquel entonces la vida parecía haberme abandonado, cuando mi hija fue diagnosticada con leucemia. 2 años de tratamientos agotadores y gastos médicos devastaron nuestras vidas y finalmente nos quedamos sin opciones. La enfermedad nos dejó en la ruina, sin hogar y sin esperanza. Pero justo cuando creía que todo estaba perdido, un giro inesperado del destino cambió nuestra suerte. Durante varios días recibí llamadas de un número desconocido, el cual al creer que era el banco para cobrar algunas deudas pendientes con la tarjeta, las ignoré. Aunque en un momento en el que contesté casi de manera automática por el cansancio y el estrés, descubrí que se trataba de un abogado, que decía que había heredado una casa. La noticia me dejó atónito. ¿Cómo podría alguien que nunca había conocido dejarme una herencia? Mi abuelo, un hombre que nunca había estado presente en mi vida, mi padre, el cual también había fallecido el año anterior, me decía que era un hombre horrible y que estábamos mejor sin haberlo conocido, honestamente. Hasta ese momento yo creía que él había muerto hace mucho, puesto que ni siquiera había ido al funeral de mi padre. Pero en ese momento no tuve muchas opciones y decidí que quizás esa fue la última voluntad de un anciano arrepentido, por lo que había dejado algo a su único nieto. Llegué a la casa con curiosidad y asombro. Era una estructura imponente, parecía ser bastante antigua, que parecía haber vivido muchas vidas y visto muchas historias. Pero lo que más me sorprendió fue el estado en el que se encontraba. Los patios delantero y trasero estaban cubiertos de maleza y hierba descontrolada. Parecía que nadie había vivido ahí por años, pero aquel hombre había muerto hace menos de 2 meses y de hecho lo habían encontrado en su casa, al parecer le dio un infarto. En el patio trasero lo que capturó mi atención fue una gigantesca piscina, ahora llena de lodo y agua estancada, emanaba un olor desagradable. Recordé cómo mi hija solía implorar volver a sus clases de natación, una de las muchas cosas que aquella maldita enfermedad le había arrebatado. Ella amaba el agua y siempre había deseado vivir en una casa con piscina. Esta era mi oportunidad de cumplir su sueño. Decidido a hacerlo, me comprometí a restaurar la casa antes de que mi hija fuera dada de alta del hospital. Cada día, después de trabajar y cuidar de mi hija, me dirigía a la casa para trabajar en su restauración. Sabía que sería una tarea desafiante, especialmente porque no tenía el dinero para contratar ayuda. Pero la determinación de hacerlo por mi hija me impulsó a superar todos los obstáculos. Un día, mientras luchaba por limpiar el patio trasero, un vecino llamado Ben se acercó. Preguntó si yo era el hijo del hombre que solía vivir en esa casa. Le expliqué que era su nieto, y él me preguntó si necesitaba su ayuda. Le dije que sí y pasamos la tarde limpiando un poco el lugar. En algún punto le compartí mi situación. Honestamente, lo hice para tratar de excusarme un poco por no poder ofrecerle ni una cerveza por su ayuda. Ben se ofreció a ayudar sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, otros vecinos también se unieron, formando un equipo comprometido con la causa. Aunque el que no faltaba ni un solo día, era Ben. La vida continuaba en su rutina agotadora y cada día estaba lleno de trabajo, cuidado y esperanza mientras esperaba el día en que mi hija finalmente estaría en casa de manera permanente. A pesar de la fatiga constante, cada momento dedicado a restaurar la casa tenía un propósito renovado, un recordatorio constante de por qué seguía adelante. Una noche, después de un largo día de trabajo y preparativos para la llegada de mi hija, me hundí en la cama en busca de un merecido descanso. Era la primera vez que dormía más de 1 o 2 horas en la casa sin tener que volver al hospital, así que quería aprovecharlo. Estaba empezando a entrar en el sueño profundo cuando risas infantiles llenaron el aire. El sonido era suave y distante, como si emergieran de un sueño mismo.
Mis párpados se abrieron pesadamente y mi mente se debatía entre el sueño y la realidad. Las risas parecían bailar en el límite de mi percepción, una melodía difusa que me mantenía atrapado entre dos mundos. Me senté en la cama, tratando de discernir si las risas eran reales o simplemente el eco de mis pensamientos. El silencio que siguió parecía reafirmar mi creencia de que todo era producto de la fatiga. Estaba a punto de acostarme nuevamente cuando las risas se intensificaron, más claras y audibles esta vez. Como si una ráfaga de energía hubiera invadido mi cuerpo, me puse de pie y caminé hacia la ventana. La oscuridad del patio trasero se extendía frente a mí y mis ojos trataron de enfocar entre la penumbra en busca de la fuente de las risas. Aunque apenas podía ver más allá de unos metros debido a la falta de luz, sentía una presencia, una energía inquietante que parecía habitar el aire. Mi mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo, tratando de separar la realidad de la fatiga. Los recuerdos de los niños del vecindario y sus posibles ansias de ver la piscina recién restaurada surgieron en mi mente, puesto que yo les prometí poder nadar en ella cuando estuviera lista. Pero la lógica también recordó que la piscina aún no estaba lista y no tenía sentido que los niños se aventuraran en la oscuridad de la noche. A pesar de mi razonamiento, una sensación de inquietud me invadió. Decidido a despejar cualquier posible malentendido, abrí la ventana y elevé mi voz, desafiando la oscuridad. Si hay alguien ahí, deben irse, es peligroso estar aquí en la oscuridad. Mi llamado resonó en el aire, pero en respuesta, solo reinó el silencio. Las risas habían cesado, y cualquier presencia que había sentido parecía haberse desvanecido en la noche. Cautelosamente, cerré la ventana y regresé a la cama, pero mi mente estaba lejos de la tranquilidad. ¿Había imaginado todo? ¿O había algo más en juego? La fatiga y la tensión se combinaron, y mis pensamientos se volvieron confusos mientras finalmente me sumergía en un sueño inquieto. Al día siguiente, mientras trabajaba en el jardín, decidí contarles a los vecinos sobre la extraña experiencia de la noche anterior. Mientras compartí mi historia, los vecinos intercambiaron miradas preocupadas, puesto que todos ellos aseguraban que al menos sus hijos habían permanecido en sus hogares durante toda la noche. Algunos sugirieron que podrían haber sido los niños conocidos por robar en la zona durante la noche. Aunque inicialmente dudé de esta idea debido a la juventud de las risas que escuché, puesto que las risas parecían pertenecer a niños de no más de 8 años y los niños que mis vecinos mencionaban, el menor tenía 12 años. Pero en el momento solo asentí y les dije que sería más cauteloso en el futuro. Esa misma noche, mientras la oscuridad caía sobre el vecindario y todos mis vecinos se habían ido, continué mi trabajo en el jardín delantero. Los sonidos de la noche llenaban el aire mientras intentaba mantener mi mente concentrada en el trabajo que tenía por delante. Finalmente, cuando la oscuridad era abrumadora, decidí que era hora de retirarme y entrar a la casa. Encendí las luces de la casa y, al dar el primer paso, mi pie se derrapó, haciendo que por poco cayera en el suelo mojado. Confundido, miré hacia abajo y me di cuenta de que había rastros de agua en el suelo. Las pisadas eran pequeñas, como las de un niño. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pensamientos se precipitaban, tratando de entender lo que estaba viendo. Un sonido retumbante llenó el aire, el eco de risas infantiles que parecían llenar la casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Las risitas eran inconfundibles, las mismas que había escuchado la noche anterior. Una mezcla de temor y curiosidad me impulsó a subir las escaleras, siguiendo las risas que ahora resonaban desde el piso de arriba. Cada paso que daba era como un latido acelerado de mi corazón. El rastro de agua en el suelo me guiaba, una extraña pista que me llevaba más profundamente en la casa. Las risas parecían moverse, alegres y juguetonas, pero también desconcertantes en la oscuridad. Mis pasos resonaban en los pasillos, y mientras avanzaba una sensación escalofriante se adueñó de mí. De repente,
Las risas cesaron abruptamente, dejando un silencio inquietante a su paso. Pero no me detuve. Seguí adelante y siguiendo el rastro de agua hasta que me encontré frente a una cortina que se movía ligeramente. Casi me desmayo de la impresión, cuando miré hacia abajo y ahí estaba, un par de pequeños pies descalzos, estaban mojados y una figura infantil estaba oculta detrás de la tela. Mi voz temblorosa le dijo que no podía estar en la casa y que debía irse. Mientras hablaba, me acerqué lentamente, intentando entender lo que estaba viendo. La figura no respondió, lo que me hizo sentir aún más incómodo y tomé la cortina, dispuesto a descubrir quién o qué estaba ahí. Antes de que pudiera hacerlo, una fuerza inexplicable me empujó hacia atrás con una intensidad sorprendente. Tropecé y casi caí al suelo. En ese momento, una risa infantil resonó en el aire, como si múltiples voces se unieran en una carcajada. Miré a mi alrededor, pero no había nadie a la vista. Mi mente estaba en un torbellino mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. ¿Era posible que fuera solo mi imaginación, la fatiga jugando trucos en mí? La casa estaba ahora en silencio, pero la sensación de que algo inexplicable había ocurrido permanecía en el aire. Descendí las escaleras y salí de la casa. La oscuridad de la noche parecía más densa que nunca. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. La puerta estaba abierta, a pesar de que yo recordaba haberla cerrado. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, la noche parecía tranquila y en calma. Pero una sensación inquietante se había instalado en mi corazón. El siguiente día en el hospital, los doctores me dieron la noticia que tanto esperaba. Mi hija estaba lo suficientemente mejor como para ser dada de alta en 5 días. Una oleada de alivio me invadió mientras le sonreía a mi pequeña luchadora. Le dije que tenía una sorpresa especial preparada, para cuando volviéramos a nuestra nueva casa, prometiéndole que sus sueños estaban más cerca de hacerse realidad. Sabía que el tiempo estaba en mi contra y que debía apresurarme para preparar la casa antes de su regreso. Los patios estaban casi limpios, pero la piscina seguía siendo un desafío que no podía permitirme ignorar. Decidí que era hora de abordar el problema de la piscina, que había pospuesto por ya suficiente tiempo. Cuando llegué a casa, me enfrenté al desafío de drenar la piscina. Sabía que no tenía una válvula de desagüe, como muchas piscinas antiguas, aunque de donde soy el clima es tan caluroso, que una piscina de agua fría es una bendición, pero en fin tendría que hacerlo con una manguera. Si bien era una tarea lenta y tediosa, era una necesidad para cumplir la promesa que había hecho a mi hija. Metí la manguera en el agua, pero algo salió mal, el agua no fluía como debería. Confundido, repetí el proceso varias veces, esperando que fuera un problema temporal. Pero cada intento resultaba en el mismo resultado, el agua seguía sin fluir. Frunciendo el ceño, me incliné para inspeccionar la manguera, pensando que la obstrucción podría estar ahí. Sin embargo, al mirar el extremo de la manguera, todo parecía estar en orden. Decidí un enfoque más directo y metí la mano en el agua junto con la manguera, sintiendo la textura resbaladiza y el frío desagradable del líquido estancado. Al principio, parecía que la manguera finalmente estaba funcionando, pero en un instante, todo cambió. Sentí claramente como alguien me jaló del brazo, haciendo que perdiera el equilibrio y antes de que pudiera reaccionar, caí sin más remedio en la piscina. El agua sucia me envolvió y el pánico se apoderó de mí, mientras luchaba por regresar a la superficie. Pero algo me sostenía con firmeza, tirando de mis tobillos hacia abajo. Mi mente se llenó de terror mientras sentía que el agua me arrastraba hacia lo desconocido. Cada intento de liberarme solo parecía empeorar la situación. En mi desesperación, luché con todas mis fuerzas, mis pulmones clamaban por aire mientras me sentía atrapado en un abrazo inquebrantable del agua turbia y sentía como la conciencia empezaba a abandonar mi cuerpo. En ese preciso momento, una fuerte mano entró al agua. Era mi vecino Ben, cuya llegada fue como un acto divino de salvación. Con su ayuda,
logré liberarme del agarre incomprensible del agua. Mis pulmones se llenaron de aire mientras tosía y jadeaba, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia la piscina, pero por lo sucia que estaba, era imposible ver cualquier cosa del fondo o lo que me había atrapado. Ben me ofreció una mano firme y me ayudó a salir de la piscina, mi cuerpo temblando y empapado de agua sucia. Agradecí a Ben mientras mi mente intentaba comprender lo que acababa de suceder. Mi vecino me aconsejó que sería sensato descansar un poco, pero rechacé la idea. Sabía que necesitábamos completar lo que habíamos empezado, aunque la oscuridad de la noche se avecinaba rápidamente. Preparé la manguera nuevamente y la coloqué en la piscina, asegurando de que estuviera funcionando correctamente antes de irnos a terminar el resto de los trabajos. Mientras buscaba algunos costales para echar el resto de la hierba, me sorprendí al encontrar la manguera fuera de la piscina nuevamente. Pensé que mi vecino tal vez la había pateado sin darse cuenta, así que la volví a poner en su lugar. Sin embargo, una hora más tarde, me encontré con la misma escena desconcertante, la manguera estaba afuera otra vez. El cansancio comenzaba a acumularse y decidí que sería mejor vaciar la piscina al día siguiente. Al día siguiente, antes de irme a trabajar, dejé la manguera en su lugar, esperando que nadie más la tocara. Mi plan era que durante mi ausencia, la piscina se vaciara lentamente. Sin embargo, al regresar, me encontré con la frustrante escena de la manguera fuera de nuevo. La furia y frustración se apoderaron de mí, mientras preparaba la manguera por enésima vez y reanudaba mi trabajo en la propiedad. Mi vecino Ben llegó poco tiempo después y siguió ayudando a limpiar. Después de un rato, pasé cerca de la piscina, solo para darme cuenta de que la manguera estaba de nuevo afuera. Esta vez no fui capaz de dejar las cosas, por lo que enojado, volví a poner a andar la manguera y fui a confrontar a mi vecino. Creyendo que él estaba jugando alguna especie de broma o haciendo algo sin sentido. Le pedí que si tocaba la manguera, la pusiera de vuelta a trabajar, pero él negó haber estado involucrado en el asunto y también me dijo que de hecho, él la había puesto a funcionar varias veces mientras trabajábamos, pues la encontraba fuera de la alberca. Intrigados y perturbados, mi vecino y yo caminamos hacia la piscina, buscando una explicación a esta extraña situación. Pero antes de que llegáramos a la piscina, vimos a lo lejos a un anciano desconocido, que sostenía la manguera en sus manos mientras sonreía hacia nosotros. Grité que se fuera, dejándole claro que estábamos en propiedad privada, pero en lugar de desaparecer, su sonrisa se ensanchó. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras observaba cómo el anciano nos miraba fijamente. Con asombro, noté cómo desaparecía en la nada ante nuestros ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Nos sentíamos aterrorizados, pero yo me sentía aún más perturbado. Cuando Ben me dijo que aquel anciano era mi abuelo, en ese momento decidimos continuar con nuestro trabajo, decididos a finalmente vaciar la piscina y resolver este enigma de una vez por todas. Echamos a andar la manguera una vez más, esta vez quedándonos ahí hasta que la piscina se vaciara. Incluso sacamos cubetas de agua por nuestra cuenta hasta que ya no alcanzamos. La noche avanzaba y la tensión en el aire era palpable. A pesar de los ruidos extraños y la creciente oscuridad, seguimos enfocados en la tarea a mano. Finalmente, cerca de la madrugada, la piscina se vació lo suficiente como para revelar lo que se ocultaba en el fondo. El horror nos invadió mientras mirábamos con asco y asombro. Restos humanos, de al menos 5 niños, yacían en el fondo de la piscina. Los cuerpos en descomposición confirmaban nuestras peores pesadillas. Habíamos estado rodeados por la trágica evidencia de un pasado oscuro. Sabía que necesitábamos ayuda y llamamos a la policía para informar el hallazgo. El horror y la incredulidad se mezclaron mientras las autoridades investigaban la escena. Por el estado de los cuerpos, se determinó que los restos tenían años de antigüedad. Mi mente luchaba por comprender la verdad detrás de esta macabra revelación. La investigación continuó,
y para mi suerte, se determinó que yo no había tenido nada que ver con ese asqueroso delito. Después de que se llevaron los restos, jamás volví a ver nada en aquella casa. Todo parece apuntar a que mi abuelo era un peor ser humano de lo que incluso mi padre creía, y le había hecho eso a los niños y había usado su piscina para encubrir sus crímenes. No sé si los niños querían que los encontrara y por eso se me aparecían. O si solo sus almas no podían descansar en paz y merodeaban la casa, pero me alegra mucho que finalmente lo hayan conseguido. Siempre fui un escéptico, de niño nadie podía asustarme con cuentos de fantasmas, es más, ni siquiera creí ni por un solo momento que el hada de los dientes o los reyes magos fueran reales. La pura idea me pareció demasiado tonta a pesar de ser un niño, por lo que aunque al inicio mis padres trataban de hacerme creer, nunca lo lograron y eventualmente, solo se limitaban a darme los regalos directamente o el dinero por mis dientes, pues aunque no creía ellos querían que tuviera la experiencia, aunque fuera a mi manera, al igual que era un pequeño soborno para que no arruinara la fantasía de los demás. Mientras fui creciendo esto solo fue fijándose más y más en mí, como un rasgo de mi personalidad. Por lo general no solía meterme con las creencias de los demás, sin embargo, aunque no me enorgullece decirlo, por lo general juzgaba aquellas historias de fantasmas y duendes que la gente afirmaba como reales. Simplemente no podía llegar a creer como teniendo todas las pruebas lógicas, las personas preferían creer en seres mágicos. Sin embargo, hoy quiero contar el momento en mi vida en el que la realidad me hizo darme cuenta que en este mundo existen cosas que quizás no estamos listos para conocer, pero vaya que están ahí. Para comenzar, dejaré en claro que no quiero que nadie visite este lugar en busca de esto, así que cambiaré nombres y panoramas, y no daré ninguna pista de mi ciudad y tampoco del nombre del parque acuático, pero dejaré claro que las situaciones, así como la descripción de la criatura, son completamente reales. Bueno, comenzaré diciendo que por diferentes circunstancias de la vida, me quedé sin empleo por mucho tiempo. Y fue la falta de lo que me hizo tomar un empleo como ayudante general en un parque acuático que se encontraba en mi ciudad. Para ser del todo honesto, no tengo mucha historia de ese parque, solo sé que cuando yo era un niño, solo llegué a ir una vez, y no me gustó porque era demasiado rústico y solo tenía una alberca, la cual era una especie de cueva, era natural, el agua brotaba quién sabe de dónde. Y de niño recuerdo haber escuchado decir a los adultos que esa agua ayudaba a quitar algunos dolores del cuerpo, aunque como se imaginarán, no fui capaz de creerlo en ese momento, y a decir verdad, hoy en día no creo en eso, aunque con lo que me ocurrió, tal vez sí creo que quizás ese sitio podría tener algo especial. Debo también aclarar que para el momento en el que esta historia comienza, el lugar ya no era un lugar con una sola cueva de agua caliente. En los años en los que yo me convertí en un adulto, aquel sitio fue tan próspero, que para cuando fui a poner mi solicitud, aquel lugar era uno de los parques más grandes y con más atracciones acuáticas que la ciudad tenía. Mi primer día en el parque de diversiones fue una experiencia abrumadora. Los juegos brillaban con colores vivos, los gritos de emoción llenaban el aire y el olor a algodón de azúcar se entremezclaba con el sonido de la música alegre. Era un mundo completamente nuevo para mí, y mientras caminaba por los pasillos llenos de gente, realmente estaba impresionado cómo había mejorado el lugar. Mis compañeros de trabajo parecían ser un grupo animado y acogedor. Sonrisas amables y saludos cordiales se cruzaban mientras me presentaban a cada miembro del equipo. Rápidamente me hicieron sentir parte de la familia del parque, compartiendo anécdotas y chistes que me hicieron relajarme. Después de una breve reunión de orientación, nos dividieron en grupos para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. Mi grupo fue asignado a la piscina principal del parque, una amplia área de aguas cristalinas. El trabajo en equipo fluía con facilidad mientras nos sumergíamos en nuestras tareas, barriendo y limpiando las albercas del lugar. Al terminar la limpieza, mis compañeros se acercaron con una sonrisa maliciosa. «Oye,
¿Tienes un reloj resistente al agua?, preguntó uno de ellos, y su mirada llena de malicia. Parpadeé, un tanto confundido por la pregunta inesperada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, me empujaron repentinamente hacia la piscina. Por suerte para mí, había dejado mi teléfono en el área de empleados como nos indicaron y mi reloj sí era a prueba de agua. El agua estaba bastante agradable, pero aún así fue el impacto de no esperarme eso, lo que me hizo tener algunos escalofríos cuando mi cuerpo tocó el agua. Rápidamente logré nadar para subir a la superficie, mis compañeros riendo a carcajadas en la orilla. Al principio, la confusión y la irritación lucharon dentro de mí, pero luego escuché más risas y comprendí que esto era un ritual de bienvenida. Me uní a la risa, empapado pero animado por el espíritu de diversión. Cuando finalmente decidí nadar hacia la orilla, mi rostro todavía llevaba una sonrisa, pero mi alegría se desvaneció cuando me dijeron que no podía salir todavía. Pues parte de la novatada consistía en que yo debía nadar hasta llegar al extremo de la piscina. Al principio me resistí e intenté subir, pero no me dejaron, por lo que dejé de resistirme y me hice a la idea de lo que debía de hacer. Respiré hondo y me lancé de nuevo al agua, comenzando a nadar en línea recta. Los murmullos y las risas de mis compañeros se desvanecieron mientras mi mente se concentraba en cada brazada, en cada patada. Cerré los ojos mientras nadaba, intentando bloquear la sensación de ardor del cloro. Pero entonces, todo cambió. El choque fue suave pero definitivo. Mi cuerpo se estremeció al entrar en contacto con algo inesperado bajo el agua, pues yo sabía que ya no debía haber nada en la piscina y mucho menos algo tan grande como con lo que sentí chocar. Instintivamente abrí los ojos y lo que vi me hizo sentir que el mundo se detenía. Una figura flotaba frente a mí en las aguas y no era humano, al menos no completamente. Su piel era pálida y lisa, como la de un delfín, con membranas delicadas entre sus dedos. Pero lo que me atrapó fueron sus ojos, dos pozos oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. No tenía nariz, y su boca era apenas una hendidura en su rostro. No era una sirena o tritón, al menos no como las describen, pues tenía piernas, aunque los dedos de sus pies eran un poco más largos y también tenían membranas. El terror se apoderó de mí y sin pensar, me aparté con un grito ahogado. La criatura también retrocedió, moviéndose en el agua con una velocidad inhumana. Yo no esperé ni un segundo más y nadé a la superficie. Mis compañeros me rodearon en un instante, sus voces llenas de preocupación, pero no podía articular lo que había visto. Mi mente giraba en confusión mientras salía del agua, temblando y empapado. Noté que sus sonrisas juguetonas habían desaparecido y en su lugar había expresiones de intriga y preocupación. Después de unos 10 o 15 minutos logré tranquilizarme y finalmente les conté lo que había visto, aun cuando algo dentro de mí me suplicaba que no lo hiciera, pues nadie me creería algo como eso. Sin embargo, en lugar de burlas o miradas de incredulidad, todos se miraron entre sí, por un momento y finalmente uno habló: «Oye, no es que queramos asustarte, pero este lugar algunas historias extrañas cuenta». Su mirada evitaba la mía mientras hablaba. Los otros asintieron en acuerdo silencioso. Algo perturbado, pregunté qué clase de historias se contaban por ahí, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más. Mi compañero continuó, su voz estaba cargada de seriedad. Hace unos años, teníamos un compañero, ya era algo mayor. Era un hombre amigable, siempre hablando de lo saludable que estaba y lo bien que nadaba, y un día, simplemente desapareció durante un rato. Pensamos que se adelantó en su trabajo, pues era algo muy normal en él, pero cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos flotando en la piscina más grande. Mi respiración se entrecortó mientras escuchaba, imaginando la horrible escena que debieron enfrentar. Les pregunté qué era lo que le había pasado o si al menos sabían cómo murió. Él se encogió de hombros con un gesto triste. Dijeron que fue un infarto. Pero había agua en sus pulmones. Algunos piensan que se resbaló y cayó al agua, y otros creen que fue otra cosa. Nadie habló mucho sobre eso después.
La historia me dejó con un escalofrío, las piezas comenzaban a encajar en mi mente, relacionando lo que había visto con la historia del hombre mayor. Aunque si soy del todo franco, yo no puedo asegurar que fuera así. Además, continuó otro compañero, las piscinas a veces son extrañas incluso cuando están llenas de gente. Tenemos muchas quejas de visitantes que dicen que alguien los jala bajo el agua, que los sujetan y no los dejan subir hasta que casi se ahogan. Aunque los salvavidas están siempre atentos, nunca han visto a nadie sospechoso haciendo eso. Los otros asintieron en acuerdo y murmullos de confirmación resonaron en el aire. Me encontraba atrapado en un mundo de misterio y extrañeza que iba más allá de mi comprensión. ¿Qué tipo de lugar era este parque de diversiones, donde los secretos y las sombras parecían moverse bajo la superficie? Esa noche, mientras me recostaba en mi cama, el recuerdo de la criatura seguía persiguiéndome. Cerré los ojos, pero las imágenes de su rostro sin nariz y ojos oscuros parecían grabadas en mi mente. La idea de volver al parque acuático me atormentaba, mientras mi imaginación creaba escenarios cada vez más oscuros y horribles. ¿Qué era esa criatura, y cómo podía trabajar en un lugar donde lo incomprensible se ocultaba bajo la superficie? Mi sueño fue inquieto y plagado de pesadillas. Imágenes distorsionadas de la piscina y la criatura me atormentaron, despertándome varias veces durante la noche. Cuando finalmente me levanté, mi mente estaba llena de dudas y miedo. Me preguntaba si debía renunciar, abandonar el trabajo y nunca mirar atrás. Sin embargo, mi situación económica en ese momento no era la mejor, por lo que decidí quedarme. Pero a medida que pasaban los días, mis pensamientos comenzaron a cambiar. La realidad de encontrar otro trabajo no era sencilla, y la perspectiva de desempleo no me agradaba. Me recordé a mí mismo que todos mis compañeros habían estado trabajando ahí durante años sin ningún problema aparente. Además, mi encuentro con la criatura había sido una rareza y no tenía sentido renunciar por un solo incidente aterrador. Evité las piscinas tanto como pude, limitando mi tiempo cerca del agua. No tenía intenciones de revivir la experiencia aterradora que había tenido. Pero, como suele suceder, el destino tiene formas misteriosas de tejer su telaraña. Una tarde, mientras terminábamos nuestras tareas y nos preparábamos para irnos, noté algo inusual en el área del comedor para empleados. Un charco de agua había aparecido cerca de la entrada, lo cual me pareció extraño considerando que todos sabían que no debían ingresar con zapatos o ropa mojada. Fruncí el ceño, algo molesto por la falta de cuidado de mis compañeros. Agarré un trapeador y comencé a limpiar el agua, intentando no hacer un gran alboroto. Pero mientras secaba el piso, noté algo más extraño. Había más agua dentro del comedor. Extrañado abrí la puerta. Había un camino de agua que conducía hasta el refrigerador de los empleados. La puerta estaba abierta y se podía escuchar como alguien, o más bien algo, estaba revolviendo el contenido del refrigerador con violencia. La cabeza de la criatura se alzó por encima de la puerta, mirándome con sus ojos oscuros y sin nariz. El terror me agarró cuando finalmente lo vi en su totalidad. Su piel, antes brillante y suave, ahora parecía áspera y seca. No era tan alto como creía haberlo visto bajo el agua, apenas alcanzaba 1 metro de altura. Mis palabras se atascaron en mi garganta mientras trataba de comprender la escena ante mí. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué quería de nosotros? Grité por instinto, y la criatura se alzó en un movimiento rápido. Agarró algunas cosas del interior del refrigerador y escapó a través de una pequeña ventana. Sin duda era mucho más flexible y escurridizo de lo que pensaba. Me quedé ahí, temblando y sin aliento, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mi obsesión con la criatura persistía, impulsada por la necesidad de entender y enfrentar lo desconocido. Decidí observar desde una distancia segura, quizás tomarle alguna foto con mi teléfono, manteniendo una vigilancia constante cerca de las piscinas en busca de cualquier rastro de la criatura. Pensé que tal vez, si dejaba comida cerca del agua,
podría traerla para observarla más de cerca. Así que con cuidado, coloqué frutas y bocadillos en la orilla de varias piscinas, esperando que la criatura saliera para alimentarse. Sin embargo, mi espera resultó en vano. Cada vez que regresaba al lugar, encontraba la comida intacta y ninguna señal de la criatura. Incluso cuando decidí retirarme, la comida seguía ahí al día siguiente, sin mostrar ningún signo de haber sido tocada. La frustración creció, y finalmente dejé de intentar atraer a la criatura. Pero el misterio continuaba enredado en mi mente. Un día, mientras trabajábamos limpiando las piscinas, una voz asustada y frenética interrumpió la rutina. Una mujer de intendencia apareció corriendo, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Reunió a un grupo de empleados, entre ellos yo, y nos contó lo que había experimentado. Con voz entrecortada nos contó lo que había visto, nos dijo que había escuchado algunos ruidos extraños detrás de los botes de basura. Eso no era del todo extraño, pues en más de una ocasión algún adolescente o un grupo de ellos se escabullían después de la hora de cierre para pasar ahí la noche, pero casi siempre eran descubiertos de inmediato. Así que ella caminó hacia los botes, diciéndole a quien sea que estuviera ahí que no podía estar ahí, pero al acercarse vio algo horrible. Era una figura humanoide, pero muy extraña. Sus ojos, si se les puede llamar así, eran como pozos oscuros. Y cuando la vio, aquella criatura corrió, dijo que no era nada veloz, pero saltó a la primera piscina que vio. El resto de la tarde se llenó de especulaciones y teorías. Los empleados compartieron sus propias ideas sobre lo que podría ser esa criatura y cómo desaparecía en el agua. Los relatos y las suposiciones dieron lugar a una atmósfera tensa mientras todos intentábamos comprender lo incomprensible. Aunque la más convincente, al menos para mí, era aquella que proponía que esa cosa se movía por los conductos o al menos por ahí se escondía hasta que fuera seguro salir. Conforme los días pasaban, la criatura se convirtió en una leyenda, una historia que los empleados compartían en sus momentos de descanso. Algunos de ellos afirmaban haberla visto, agregando detalles cada vez más asombrosos a sus relatos. Hablaban de púas, dientes afilados y habilidades sorprendentes que solo alimentaban la curiosidad y el morbo de los escuchas, cosas que claramente eran mentiras para obtener sus 5 minutos de fama. Por alguna razón, alguien decidió compartir la historia con personas ajenas al parque acuático, y pronto, la leyenda de la criatura se propagó por los alrededores. Los visitantes comenzaron a llegar en busca de emociones, deseando tener sus propios encuentros con lo desconocido. Se sumergían en las piscinas por más tiempo del necesario, buscando una visión fugaz de la famosa criatura. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nadie lograba ver más que aguas tranquilas y reflejos distorsionados. En medio de la excitación y el revuelo, continué con mi trabajo, intentando mantenerme al margen de la creciente atención sobre la criatura. Pero un día, mientras realizaba mis labores de limpieza, el destino pareció intervenir de nuevo. Resbalé en el césped húmedo y caí al suelo, y en el proceso, una botella de vidrio roto se incrustó en mi rodilla. El dolor fue agudo y punzante, y me apresuré a desclavar el vidrio de mi piel. La sangre comenzó a fluir, un hilo carmesí que recorría mi pierna. Mientras trataba de calmar mi dolor y limpiar la herida, noté algo extraño. El agua en una de las piscinas cercanas comenzó a moverse de manera inusual. Mi atención se enfocó en el área, y pronto, vi cómo la criatura emergía de la piscina, atraída por el aroma de mi sangre. Mis ojos se abrieron con asombro mientras observaba cómo se acercaba. Sus movimientos eran cautelosos, como si estuviera probando el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba sus acciones. Se detuvo cerca del charco de sangre en el suelo y, con una acción que parecía tanto curiosidad como instinto, comenzó a lamer la sangre con una lengua que apenas parecía tener forma. El asco se mezcló con la sorpresa mientras observaba su extraño comportamiento. Mantuve mi distancia,
permitiéndole disfrutar de la sangre sin intervenir. Una vez que pareció satisfecho, la criatura regresó a la piscina y desapareció bajo el agua, dejándome con una mezcla de emociones difíciles de describir. Me alejé del lugar, decidido a no compartir esta experiencia con nadie. No sé qué era y tampoco me interesa saberlo hasta el día de hoy, solo sé que él ronda por ahí y que estaba muy bien antes de que yo llegara. Desconozco si había algo en mi sangre y olor que lo atraía o si no. No entiendo por qué no había tantos avistamientos hasta que llegué. Pero por alguna razón, supe que había cosas en este mundo que es mejor que la gente no descubra. Con el tiempo, solo se convirtió en una simple leyenda urbana de la zona y yo solo trabajé ahí unos cuantos meses más antes de encontrar un mejor trabajo y hasta el día de hoy no he vuelto a ir, pero algo dentro de mí me dice que él sigue por ahí. Desde que era una niña me encanta o más bien me encantaba todo lo que tenía que ver con sirenas, aquellas leyendas de hermosas mujeres que vivían en el mar. Tenía mucha mercancía de ellas y por lo general solo me gustaba escuchar las historias fantásticas. Cuando veía cómo se creía que se verían realmente si existieran o esos documentales conspiranoicos, por lo general los pasaba de largo, me gustaba más el concepto de criatura mitológica. Desde luego no creía que realmente fueran reales. Sin embargo, me ocurrió algo que hasta la fecha no puedo explicar, pero me sigue atormentando hasta el día de hoy. Tenía 15 años en aquel entonces y me atrevería a decir que mi vida era como la de cualquier adolescente normal, tenía amigos y pasatiempos, no me iba mal en la escuela, aunque tampoco era un cuadro de honor. No era alguien particularmente popular, pero nadie se metía conmigo. Vivía en Veracruz, mi familia llevaba generaciones dedicándose a la pesca y al comercio de mariscos, no era exactamente una tradición familiar, pero yo fui la primera en la familia en no dedicarse a eso y lo que estoy por relatar, tuvo mucho que ver con eso. Mi padre era papá soltero, por lo que desde que tuve memoria, papá siempre me llevaba con él, como ayudante y diciendo todo sobre el negocio y sobre barcos, y esto se mantuvo así hasta inicios de esta historia. En verano, cada día mi padre y yo zarparíamos en uno de nuestros modestos botes, para tener un día de pesca. Con el tiempo, había aprendido a dominar el arte de la pesca y un poco de navegación, aunque claro, no era una total experta en esto último, pues siempre que lo hacía, estaba supervisada por mi papá o algún otro familiar, y a pesar de que me sentía lo suficientemente preparada para hacerlo sola, siempre me decían que debía aprender mucho más. Un día, después de una jornada exitosa de pesca, mi padre y yo regresamos al muelle con los frutos de nuestro esfuerzo. Descargamos la pesca mientras el sol se sumergía en el horizonte. A medida que terminábamos de acomodar las redes y los cestos llenos de mariscos, mi padre me entregó las llaves del barco y me preguntó si es que me gustaría estacionarlo, por mi propia cuenta y sin supervisión, con una sonrisa cálida, sus ojos llenos de orgullo. Asentí emocionada, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Tomé las llaves con manos temblorosas pero emocionadas. Subí al barco, el cual había sido bautizado como Mar Azul, y encendí el motor con un suspiro. El sonido del motor llenó el aire, una sinfonía de familiaridad y emoción. Navegué el bote con la confianza de quien había soñado con este momento durante años, sintiendo el viento en mi cabello y el pulso del mar bajo el casco del bote. Después de estacionarlo en el área designada, bajé del bote con una sonrisa que no podía contener. Era como si finalmente me hubiera unido a las historias que mi familia había compartido durante generaciones. Mis amigas se acercaron al muelle, sus ojos brillando de admiración, me dijeron que conducía muy bien y que era bastante genial que me dejaran usar el barco sin ningún tipo de supervisión. Miré a mis amigas, sintiendo el peso de la verdad y la tentación de la exageración. Así que como muchos a esa edad, decidí exagerar un poco, y les dije que mi papá me dejaba usarlo por mi cuenta para llevar los mariscos o para hacerle algunos encargos, obviamente, completamente sola.
permitiendo que un toque de orgullo y autosuficiencia entrara en mi voz. Otra de mis amigas sonrió con picardía, como si acabara de hacer un fantástico descubrimiento para la humanidad. Me miró entusiasmada y me dijo que podríamos aprovechar uno de esos viajes para hacer una especie de mini fiesta en algún lugar donde nadie nos molestara. Y que podríamos hacer lo que quisiéramos, y de inmediato mis otras 3 amigas fantasearon con la idea y pensaron que sería increíble si lo pudiéramos hacer. La idea me pareció tentadora, pero estaba perfectamente consciente de que lo que les había dicho era una total mentira y que mi papá no permitiría nunca algo como eso, aun si se lo pidiera. Por lo que les dije la primera excusa que se me ocurrió. Bueno, suena genial, pero mi papá lo usa mucho. Siempre tengo que devolverlo a tiempo, les expliqué tratando de ocultar mi mentira. Todas parecieron decepcionadas, pero también comprendieron el por qué no se podía. Sin embargo, mi mejor amiga Janet dijo que podríamos hacerlo durante la fiesta de comerciantes en una semana. Sus padres y también los míos irían a esa fiesta, la cual terminaba algo tarde, por lo que podríamos hacerlo sin problemas y la emoción volvió a todas. Y no mentiré, pues yo también me emocioné, pues era joven y la idea sonaba muy divertida. Sin embargo, a pesar de la excitación, una sensación de inquietud comenzó a arraigarse en mi interior. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, que estaba a punto de tejer una mentira que no podría desenredar fácilmente. Sin embargo, la sensación de pertenecer y de ser reconocida como alguien intrépida nubló mis dudas, empujándome hacia adelante en una dirección peligrosa y desconocida. El día pactado llegó, y la ansiedad se mezclaba con la emoción en mi pecho. Algo dentro de mí me decía que la opción más sensata era cancelar, inventar una excusa sobre cómo mi padre se había enterado y había dejado todas las llaves bajo estricta supervisión. Pero también estaba esa parte de mí que se sentía atraída por la idea de aventura, la idea de tomar las riendas del mar azul sin la sombra de la supervisión adulta. Con un arranque de valor, tomé las llaves y me dirigí hacia donde mis amigas me esperaban. Al llegar, descubrí que habían invitado a algunas otras personas, en su mayoría muchachos, pero decidí no darle importancia. Después de todo, y como dije antes, con nadie me llevaba particularmente mal. Nos embarcamos en el mar azul. Llegamos a nuestro destino y apagué el motor para disfrutar del lugar. La atmósfera era eléctrica, cargada de risas, charlas y la promesa de momentos inolvidables. Bebimos, fumamos, nadamos y en general nos divertimos mucho. De no ser por los eventos que relataré a continuación, ese pudo haber sido el mejor día de mi vida. El plan inicial era estar ahí un rato y volver antes de que comenzara a oscurecer, ya que yo no tenía absolutamente nada de experiencia navegando durante la noche y no tenía ningún interés con que esa fuera mi primera vez, sin mencionar que había escuchado muchísimas historias de cómo el mar se ponía muy extraño y traicionero cuando oscurecía. Aunque para ser honesta, siempre creí que se referían que el viento podía dificultar todo o algo por el estilo. Así que cuando vi que solo quedaban unas 2 horas de tarde, comencé a preparar todo para irnos. Sin embargo, cuando intenté encender el motor, mi corazón se hundió en mi pecho. El motor permaneció inmóvil, resistiéndose a cobrar vida. Al principio no pensé que fuera algo tan grave, pensé que quizás, por los nervios de que estaba haciendo algo prohibido, por ende estaba haciendo algo mal, por lo que repetí todo de nuevo. Pero sin importar cuántas veces lo hice, simplemente no lograba hacer que encendiera. La incertidumbre me abrazó con fuerza mientras intentaba mantener la calma en medio de mis amigas, pero en mi mente, el pánico comenzaba a alzarse como una marea creciente. Cuando la noche cayó y las risas se desvanecieron, me atrevería a decir que fue ahí cuando las pocas personas que estaban ebrias dejaron de estarlo por el mismo temor de la situación, y todo eso se reemplazó por un silencio incómodo. Mi mente giraba en busca de soluciones mientras luchaba por esconder mi preocupación. Sin embargo, después de 1 hora de intentos frustrados, la realidad era ineludible: estábamos varados en medio del mar.
La oscuridad había descendido sobre nosotros como un manto sombrío y la inmensidad del océano parecía abrumadora. Intenté usar la radio para pedir ayuda, pero solo obtuve un zumbido vacío como respuesta. Había salido del rango de alcance y la realidad me golpeó con fuerza. Nos encontrábamos en un lugar donde difícilmente llegarían los pescadores u otros barcos. La sensación de estar atrapada en medio de la oscuridad me invadió y me di cuenta de la magnitud de la situación. Mientras la noche avanzaba y las estrellas titilaban en el cielo, el temor y la incertidumbre se aferraron a mí como garras invisibles. No importaba si mis amigas y yo habíamos cometido un error, lo que más deseaba en ese momento era regresar a salvo a tierra firme. Sabía que había cruzado una línea que no debía haber cruzado, y ahora estaba pagando el precio por ello. Mientras más oscurecía, más me convencía de que ninguna fiesta o intento de valentía valía la pena si no podía regresar a casa. La sensación de desesperación y vulnerabilidad se hizo palpable mientras intentaba calmar a todos y recordar los protocolos de emergencia que había escuchado tantas veces. Mi voz temblaba ligeramente mientras les decía que lo primero era revisar cuánta agua y comida teníamos a bordo. Intenté inyectar un poco de esperanza en mis palabras, explicándoles que en cuanto mi padre regresara de la fiesta y notara nuestra ausencia, vendría a buscarnos. Estaba segura de que no pasarían más de 1 o 2 días antes de que nos encontrara. Mientras todos buscaban frenéticamente cualquier rastro de comida o agua, uno de los chicos que mis amigas habían invitado, la verdad yo no lo conocía, era algo así como el amigo de un amigo. Él habló con una voz temblorosa y dijo, «Hay alguien en el agua». El corazón me dio un vuelco mientras todos se asomaban por la borda, esperando ver algo emergiendo del oscuro mar. Sin embargo, solo encontraron la oscuridad reflejada por el agua. Tratando de mantener la calma, les recordé que el mar estaba lleno de peces y que debíamos concentrarnos en lo importante en ese momento. Pero aquel chico insistió, su tono ahora más preocupado, diciendo que no parecía un pez, sino más bien como una cabeza humana que emergía brevemente antes de desaparecer de nuevo en las sombras. Las miradas se dirigieron nuevamente al agua, buscando respuestas en la oscuridad, pero de nuevo, no había nada. Le pedí que dejara de decir esas cosas y que continuara ayudándonos a acomodar el bote para pasar la noche. La decisión de no tocar la escasa comida también fue tomada, ya que aunque teníamos esperanza de ser rescatados pronto, todos teníamos la suficiente edad para ser realistas y saber que había posibilidad de que no fuera tan pronto como quisiéramos. Cada uno se acostó en el bote, y aunque la idea de que nuestros padres nos encontrarían por la mañana nos proporcionó una pequeña dosis de alivio, el miedo latente seguía allí, como una sombra amenazadora. La oscuridad de la noche parecía tranquila y silenciosa, y mientras miraba a mis compañeros a mi alrededor, me di cuenta de que la mayoría luchaba por conciliar el sueño. Sin embargo, yo no podía. La preocupación me mantenía despierta, mis pensamientos girando en círculos mientras esperaba el amanecer. Pasó 1 hora, o tal vez un poco más, cuando los sonidos comenzaron. Al principio, parecían leves chapoteos, como si algo o alguien estuviera nadando cerca del bote. El sonido se amplificaba con cada segundo que pasaba, y una sensación helada se arrastró por mi columna vertebral. Mi mano se aferró instintivamente a mi blusa por el miedo, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. El miedo era palpable mientras alguien encendía una linterna, inundando la oscuridad con una luz tenue. Y justo en ese momento, los chapoteos se detuvieron abruptamente. Todos permanecimos en silencio, con nuestras respiraciones entrecortadas mientras la linterna iluminaba las aguas oscuras. Sin embargo, no había nada. Ningún rastro de lo que había causado esos ruidos perturbadores. Nos miramos entre nosotros, con los ojos llenos de incertidumbre y temor. Nadie dijo una palabra, pero todos compartíamos la misma pregunta en silencio: ¿qué estaba pasando ahí fuera en la oscuridad?
No sabíamos qué esperar, y esa sensación de vulnerabilidad era abrumadora. El ambiente en el bote era tenso y lleno de incertidumbre. La experiencia de todos viviendo en una zona costera nos hacía saber que aquellos chapoteos debían pertenecer a algo muy grande. Aunque todos compartíamos una resistencia instintiva a cerrar los ojos, el agotamiento finalmente comenzó a vencer. Uno a uno, nos recostamos en el bote, dejando que la fatiga venciera nuestras preocupaciones. Sin embargo, incluso en el sueño, el temor latía en el fondo de nuestras mentes, manteniéndonos alerta de manera inconsciente. La noche avanzó, y la tranquilidad de la madrugada pareció abrazarnos. Pero entonces, un grito agudo rasgó el aire, haciéndonos saltar de nuestros lugares. Una de las chicas se encontraba en la orilla del bote, en un estado de histeria que era muy latente. Su pantalón estaba empapado, y su rostro reflejaba un miedo profundo y primitivo. Intentamos calmarla, pero no podía articular ninguna palabra coherente. Estaba temblando y sollozando, con los ojos llenos de terror. Fue otra de las chicas quien finalmente nos contó lo que había ocurrido. Había presenciado la mayoría de la experiencia. Cuando la chica en cuestión despertó, dos criaturas estaban arrastrándola hacia el borde del bote. Estaba en un trance extraño, como si hubiera perdido el control de su propio cuerpo. La visión de esas criaturas era grotesca y aterradora. Eran similares a los lobos marinos, pero más esbeltas y con manos que se asemejaban a las humanas. La chica que había presenciado el incidente describió cómo sus ojos eran de un naranja brillante, destellando con una intensidad espeluznante en la oscuridad. Sus bocas estaban llenas de colmillos afilados y sus pieles eran grises y descoloridas. No tenía nariz ni orejas visibles y su apariencia era completamente desconcertante. La chica en estado de shock tomó una linterna y la dirigió hacia las criaturas. Al instante, los ojos de las criaturas reaccionaron a la luz y lanzaron un gruñido amenazante. Dejaron caer a la chica y retrocedieron, soltándola para huir del lugar. La luz parecía repelerlos, como si fueran criaturas de la oscuridad misma. El silencio se apoderó de todos nosotros, nuestras mentes luchaban por procesar lo que habíamos presenciado. Estábamos aturdidos, asustados y completamente desorientados. La chica que había sido arrastrada finalmente logró recobrar el habla y nos contó su experiencia desde su perspectiva. Había sentido como si su voluntad hubiera sido suprimida, como si fuera un títere en manos de esas criaturas aterradoras. Mientras nos mirábamos entre nosotros, la gravedad de la situación nos invadió. Estábamos varados en medio del mar con criaturas incomprensibles acechando en la oscuridad. Nos aferramos a la linterna como si fuera nuestra única protección contra lo desconocido, mientras el miedo seguía envolviéndonos como una sombra oscura y etérea. Después de la impactante experiencia con esas misteriosas criaturas, decidimos tomar precauciones y turnarnos para mantenernos despiertos durante la noche. Era esencial estar alerta por si esas criaturas regresaban. En la primera guardia, me acompañaron 2 chicas y 2 chicos. Aunque mis ojos se mantenían abiertos, la fatiga y el miedo se mezclaban en mi mente. Inexplicablemente, caí en un sueño profundo, como si alguien hubiera apagado una vela dentro de mi mente. Cuando finalmente desperté, la oscuridad envolvía el bote y me llevó unos momentos comprender dónde me encontraba. Sin embargo, algo resonaba en mis oídos, una melodía que parecía una pieza celestial. La belleza de esa música era incomparable y mi corazón se llenó de una extraña serenidad. Tuve que recordarme a mí misma que estaba despierta y que lo que escuchaba era real. Mi instinto de supervivencia se reactivó de repente y traté de alcanzar la linterna que debía estar junto a mí. Pero mi mano solo encontró un espacio vacío y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Miré a mi alrededor y el pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que todas las linternas habían desaparecido. La oscuridad era total y la incertidumbre me invadió.
Entonces, la pesadilla se materializó. Uno de los chicos que debían haber estado durmiendo estaba caminando hacia la popa del barco. Grité, intentando despertar a mis compañeros, pero solo los otros dos se despertaron. Mientras observábamos impotentes, el chico siguió caminando como si estuviera bajo un hechizo, hasta que finalmente cayó al agua con un estruendo. El sonido del impacto nos paralizó momentáneamente, pero la realidad fue aún más aterradora. Cerca del bote, 5 de esas criaturas emergieron del agua, sus ojos anaranjados brillando en la oscuridad. El chico que había caído al agua no hablaba ni luchaba. Estaba en un estado similar al trance que había afectado a la chica anteriormente. Parecía que estos seres tenían la capacidad de controlar las mentes de sus víctimas. La desesperación se apoderó de nosotros mientras nos dirigíamos hacia la orilla, pero la llegada repentina de una luz deslumbrante nos detuvo en seco. Eran los rescatistas de la zona, su iluminación revelando la pesadilla que nos rodeaba. Las criaturas lanzaron gruñidos amenazantes, sumergiéndose en el agua con el chico sonámbulo. Los rescatistas no vieron nada, solo el agua oscura. Nadie nos creyó. Nuestra historia fue desestimada como una mezcla de miedo, paranoia y tal vez el efecto del alcohol que habíamos consumido anteriormente. Explicaron que el chico probablemente se había aventado al agua debido a la embriaguez y que el estruendo que escuchamos fue simplemente el resultado de eso. Nadie más había visto las criaturas. Fuimos rechazados por todos, quedando con el conocimiento atormentador de lo que habíamos enfrentado en la oscuridad del mar. El tiempo pasó, pero las imágenes de aquella noche nunca se desvanecieron. La pesadilla acechaba en las esquinas de mis pensamientos, desconozco si esas cosas eran sirenas o algún otro tipo de criatura, supongo que nunca lo sabré, pero lo que sí sé, es que ya no me gustan las sirenas y tampoco navegar en el mar. Las brujas y los brujos existen, y no necesariamente son personas malas o buenas, solo personas que crecieron con la fortuna de la magia y como personas normales. Dudo que podamos asegurar que no tomaríamos decisiones similares a las de ellos de tener la oportunidad. Lo que nos ocurrió a mi hermano gemelo y a mí, es algo que aunque no le deseo a nadie, ahora que soy un adulto y recuerdo eso, considero que quizás de alguna manera, sí lo merecíamos. Bueno, para comenzar debo de decir que nuestro padre se fue cuando teníamos unos 5 años, ni siquiera se despidió, solo un día no volvió a casa y cuando teníamos 10 años, mi madre tomó una decisión y nos llevó al pueblo donde creció, aunque no nos entusiasmaba la idea en lo absoluto, nos dejó sin muchas opciones. Al llegar nuestra madre se despidió, hasta ese momento creíamos que los 3 viviríamos ahí, pero eso no ocurrió y nos dejó al cuidado de nuestra abuela, a quien nunca habíamos conocido. A pesar de la extrañeza inicial, su cálida bienvenida nos hizo sentir muy bien a los dos, me atrevería a decir que jamás nos habíamos sentido tan bienvenidos en ningún lugar, ni siquiera con nuestra madre. Después de mostrarnos dónde dormiríamos, también nos dijo que después de instalarnos, podríamos salir a jugar afuera, pero tendríamos que volver a las 7, pues era la hora en la que ella se dormía y le gustaba cerrar la casa. Nuestra abuela también nos sugirió un lugar donde podríamos hacer nuevos amigos. Sin embargo, la timidez que compartíamos mi hermano y yo nos llevó por un camino diferente. En lugar de dirigirnos donde nos indicó, decidimos explorar los alrededores por nuestra cuenta, puesto que nunca habíamos sido buenos socializando con los demás. El pueblo estaba rodeado de mucha vegetación, un paisaje que parecía sacado de un cuento de hadas. Cautivados por la belleza del lugar, caminamos entre árboles y arbustos, curiosos por descubrir cada rincón. Finalmente, llegamos a una zona donde parecía que no había casas ni personas, aunque a decir verdad las casas en aquel pueblo estaban muy alejadas una de la otra. Y ahí en medio de la nada, estaba un letrero, bastante rústico a decir verdad, se veía como pedacería de madera que alguien había encontrado por ahí, pero había una inscripción en él, ojo de agua, no pasar.
Atraídos por la curiosidad y tal vez por un toque de rebeldía, decidimos ignorar la advertencia y nos acercamos al ojo de agua. Era demasiado hermoso, no debía de medir más de 1 metro de circunferencia, y su agua era tan cristalina que podías alcanzar a ver el fondo. Recuerdo que en mi mente de niño, se me figuró que nadie además de mí y mi hermano habían tocado esa agua, incluso bebimos un poco, pues sabíamos perfectamente que el agua de los ojos de agua era dulce. Sin mentir, esa es la mejor agua que he probado. No sé por qué, pero ambos estuvimos de acuerdo que sería maravilloso nadar ahí adentro. Nos quedamos parados varios minutos, pensando si sería buena idea meternos en ropa interior o volver a casa de nuestra abuela, y al día siguiente regresar ya con los trajes de baño, pero antes de que pudiéramos tomar una decisión, el agua comenzó a burbujear y agitarse. Y algo parecía comenzar a emerger de ella. Asustados, retrocedimos y ambos corrimos a ocultarnos detrás de una enorme roca cercana, la cual nos cubría a los dos perfectamente. Ambos quedamos pasmados, al ver cómo una figura emergió del centro del ojo de agua. Al principio era humanoide, pero parecía estar hecha completamente de agua, aunque solo pasaron unos segundos para que la figura pasara de ser líquida a sólida. Era un hombre, vestido con ropas de manta y un sombrero de paja. No se veía tan viejo, quizás de unos 40 años, sus ojos eran peculiares, de un tono que parecían brillar con una luz del sol. Estaba ahora parado ante nosotros. Estaba completamente seco, sin dar ningún paso, miró a su alrededor, después sacó una libreta de su bolsillo junto con un pequeño lápiz, ambos también completamente secos, y acto seguido escribió algo en ella. Finalmente, el hombre se dio la vuelta y se alejó, pasando sobre el ojo de agua como si el agua fuera sólida. Tuvieron que pasar unos 15 minutos antes de que nos atreviéramos a salir de nuestro escondite. Y después de unos minutos de mirarnos sin poder creer lo que habíamos visto, notamos que el hombre había dejado caer una hoja en su camino. Movidos por la curiosidad y el impulso, nos acercamos y recogimos la hoja, solo para descubrir que tenía un mensaje escrito en ella. Sabía que estaban ahí, pequeños Cuatlimej. Aléjense de mi ojo de agua. Nuestros corazones latían con fuerza mientras leíamos esas palabras. ¿Cómo sabía este hombre que estábamos observándolo? ¿Y qué significaba Cuatlimej? Nos miramos el uno al otro, la incertidumbre en nuestros ojos reflejando el miedo que sentíamos en lo profundo de nuestros corazones. Sin decir una palabra, corrimos de regreso a la casa de mi abuela, con cada latido de nuestros pies resonando como un eco de nuestra ansiedad. Esa noche, mientras nuestra abuela nos servía la cena, mi hermano gemelo finalmente reunió el coraje para preguntarle si sabía lo que significaba Cuatlimej. Nuestra abuela sonrió con cariño, un brillo de complicidad en sus ojos arrugados. Nos explicó que Cuatlimej significaba gemelos en la lengua de varios habitantes del pueblo, que no era un insulto y que si algún adulto nos lo había dicho, probablemente había sido como un apodo de cariño. Ambos quedamos sorprendidos y perturbados por el hecho de que aquel hombre no solo había sabido que había alguien detrás de la roca, sino que también de alguna manera que desconocíamos, también sabía que éramos gemelos. La cena transcurrió en un silencio incómodo mientras procesábamos la magnitud de la situación. Después de cenar, mi hermano y yo nos retiramos a nuestra habitación y pasamos horas debatiendo y especulando sobre la identidad y los motivos del misterioso hombre. Decidimos que era mejor no volver al ojo de agua, dejando atrás la atracción inquietante y la sensación de que estábamos siendo observados. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con relativa normalidad. Mi abuela era una excelente persona y nos estábamos adaptando muy bien al hecho de vivir con ella, mientras tratábamos de seguir adelante con nuestras vidas en el pueblo. Un día, mientras acompañábamos a nuestra abuela al mercado, yo estaba mirando el puesto de dulces, puesto que mi abuela nos había dicho que podíamos tener uno y no quería elegir mal. Estaba en eso, hasta que mi hermano comenzó a agitarme por el brazo. Primero volteé molesto, pero enseguida vi lo que él quería que yo viera. Ahí estaba aquel hombre.
No estaba como cliente, sino como dueño de su propio puesto, y a pesar de que estaba hecho de carrizo seco y hojas de palma, se veía muy resistente. Vendía hierbas y brebajes extraños y su mirada se posó directamente en nosotros, acompañada de una sonrisa burlona. Nos sentimos paralizados por la mirada del hombre y por el dedo largo y huesudo que colocó sobre sus labios, gesto que reconocimos como una señal de silencio. Las palabras murmuradas por nuestra abuela sobre el término Coatlimec parecieron resonar en nuestros oídos. Y asustados, corrimos en busca de nuestra abuela. Después de encontrar a nuestra abuela en el mercado, el hombre misterioso y su advertencia habían dejado una marca muy profunda en nuestras mentes y la necesidad de sentirnos protegidos se volvió más apremiante que nunca. Aunque no compartimos con nuestra abuela lo que habíamos presenciado, su simple presencia nos brindó cierta sensación de seguridad. Los días que siguieron estuvieron llenos de una mezcla de inquietud y curiosidad. Con el tiempo, logramos hacer amigos en el pueblo, compartiendo risas y aventuras con ellos. Y después de saber que no se burlarían de nosotros, les confiamos el extraño encuentro que tuvimos junto al ojo de agua. Sus ojos se abrieron con asombro mientras compartíamos nuestra historia, nos miramos el uno al otro, esperando cualquier pista o explicación que pudieran ofrecer. Los relatos que compartieron con nosotros solo profundizaron el misterio. Nuestros amigos nos dijeron que el hombre que habíamos visto era conocido como un brujo en el pueblo y que la gente le temía profundamente. Había rumores de que quienquiera que perturbara su camino terminaría maldito y que su ira era algo que nadie se atrevía a provocar. Ellos dijeron que a un habitante del pueblo le había hecho un mal de ojo, pues aquella persona era conocida por extorsionar a algunos comerciantes, cobrándoles parte de sus ganancias a cambio de su seguridad. Sin embargo, de un día a otro ese hombre enfermó, se puso todo azul y las personas decían que vomitaba agua. Escuchamos esa y otras historias sobre aquel hombre. El tono urgente en las voces de nuestros amigos hizo que el relato fuera aún más inquietante. Un día, una idea oscura comenzó a circular entre algunos de los niños. La urgencia del miedo y la sugestión convirtieron el rumor en una amenaza palpable. La mayoría tenía su propia historia de cómo aquel hombre se les aparecía y los aterrorizaba. En lo personal, después de que lo vimos en el mercado, ni mi hermano ni yo lo volvimos a ver. Pero muy pronto varios chicos del pueblo, incluyendo a los amigos que habíamos hecho, tenían una sola idea. Debíamos enfrentar al brujo y eliminarlo para siempre si queríamos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Escuchamos estas discusiones con una mezcla de incredulidad y preocupación, sin estar seguros de que tan buena idea era intentar cualquier cosa contra ese señor, y aunque con esto no intento justificarme, éramos muy pequeños e influenciables por aquella época. Finalmente, el plan que se elaboró fue extremadamente peligroso: incendiar el puesto del brujo con él adentro. Se convirtió en una conspiración secreta, llevada a cabo por un pequeño grupo de niños. Aunque nosotros no participamos activamente en el acto, estábamos presentes cuando uno de los niños encendió un fósforo y lo acercó al puesto. La madera, las hierbas y los objetos extraños se consumieron rápidamente en un torbellino de llamas, envolviendo el negocio en un caos ardiente, el cual estuvo a punto de incendiar los puestos cercanos. Sin embargo, casi de la nada, se soltó una lluvia tan fuerte que extinguió el fuego. Por un momento, en serio creí que aquel hombre había muerto, y recuerdo el pánico y remordimiento que sentí, y por las caras de los demás, me atrevería a decir que todos se sintieron igual que yo. Sin embargo, el hombre emergió de la destrucción ileso, como si fuera invulnerable al fuego. Los niños observamos con temor y asombro mientras el caos se desataba. Todos intentaban ayudar al hombre a salir de los escombros y de buscar quién pudo ser el culpable. Aquel hombre nos miraba con furia, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La conmoción finalmente se calmó, y todos los niños se dispersaron, incluyéndonos. Nadie quería ser castigado y todos dijimos que no vimos nada. Todos estábamos llenos de miedo y culpabilidad.
Aunque nosotros no habíamos participado directamente, la culpa nos abrumó y nos sentimos como si también fuéramos responsables. Esa noche, mientras el agua tibia de la ducha caía sobre mí, mis pensamientos seguían atados a los eventos sobrenaturales que habían sacudido nuestro mundo. Sentía una mezcla de arrepentimiento y temor por lo que habíamos desencadenado inadvertidamente. A pesar de no haber participado directamente en el incendio del puesto del brujo, sentía una profunda responsabilidad por haber estado presente en aquel momento. Esa noche, mientras me bañaba, mis pensamientos se amontonaban en mi mente mientras cerraba los ojos para enjabonar mi cabello. De repente, comencé a escuchar algunos susurros, me empezó a dar mucho miedo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de enjuagarme la cabeza, percibí un cambio en la temperatura. El agua se volvió fría, tan helada que me hizo saltar en la ducha. Forcé mi mente a mantener la calma y cerré las llaves de agua, dispuesto a salir de la ducha. Pero antes de que pudiera hacerlo, de la nada salió agua hirviendo de la regadera. Asustado, puesto que las llaves estaban cerradas, salí del cubículo. Solo que, aún había un problema, tanto el cubículo de la regadera, así como el del baño, estaban afuera de la casa, por lo que debía caminar un par de metros para volver a entrar a la casa, pero sin más remedio comencé a hacerlo, pero justo cuando pasé a un lado de la pileta y los lavaderos, escuché algunos chapoteos en la pileta. El agua comenzó a burbujear y agitarse, justo como lo había hecho en el ojo de agua. El sonido de los burbujeos llenó el aire, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba con horror cómo el agua se convertía en un torbellino, girando y retorciéndose como si fuera un portal entre dos mundos. Y de repente emergió el hombre, con su figura hecha de agua y luego solidificada en carne y hueso, apareció ante mis ojos. Su presencia era aterradora y sus ojos negros parecían arder con un fuego interno mientras me miraba con intensidad. Mi piel se erizó, y una corriente de terror recorrió mi espalda mientras luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera reaccionar, aquel hombre comenzó a caminar lentamente hacia mí. Me sentí vulnerable y asustado y para mi suerte, pude reaccionar y comencé a correr en dirección a la casa de mi abuela. Mi abuela apareció en la puerta, su rostro arrugado mostrando preocupación mientras trataba de calmarme. Juntos regresamos a los lavaderos, pero para mi horror, no había rastro del hombre. Mis ojos buscaron frenéticamente, pero el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. La pileta estaba tranquila, sin signos de la presencia que había emergido de ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. Mi abuela intentó tranquilizarme, pero la sensación de inquietud persistió incluso después de regresar a la casa. 2 días después, el lago se convirtió en un refugio de tranquilidad para nosotros y los otros niños del pueblo. El agua fresca era perfecta para aquellas calurosas tardes. Mientras nadábamos, compartimos nuestras historias de encuentros sobrenaturales. Cada uno de nosotros había vivido experiencias similares, a todos nos había pasado eso de que la temperatura del agua cambiaba. La más extraña era la historia del chico, el cual había sido el que inició el fuego. A él, entre sueños sentía como si no pudiera respirar y cuando logró abrir los ojos, sintió como tenía agua en la nariz y boca. Por lo que comenzó a toser hasta que pudo sacarla. Era una horrible situación, pero nuestros padres no podían saber qué tan involucrados en el incidente estábamos, así que no podíamos decir nada. Mientras flotábamos en el agua, la tensión en el aire era palpable. Todos queríamos encontrar una explicación lógica, una manera de racionalizar las extrañas experiencias que habíamos vivido. Habíamos comenzado a pensar que tal vez estábamos dejando que nuestro miedo nos afectara, que nuestra imaginación estaba jugando con nosotros. Pero en medio de esta conversación, la atmósfera cambió drásticamente. Un grito de sorpresa escapó de uno de los niños mientras señalaba algo en el agua, más allá de nosotros. Giramos en la dirección que señalaba y lo que vimos nos dejó paralizados.
En el medio del río, de pie sobre el agua, estaba aquel hombre. Nuestros corazones se detuvieron y el miedo se apoderó de nosotros, mientras observábamos su figura siniestra en la distancia. Antes de que pudiéramos reaccionar, un poder invisible pareció apoderarse de nosotros. Fuimos empujados bajo el agua, sumergiéndonos en las profundidades del lago. Intentamos luchar para regresar a la superficie, pero algo nos retenía, impidiendo que pudiéramos tomar un suspiro de aire. La conciencia comenzó a tambalearse mientras luchábamos por mantenernos a flote. Mis pensamientos se volvieron borrosos y la oscuridad amenazó con arrastrarme. No podía entender lo que estaba sucediendo, solo podía sentir el miedo y la impotencia mientras luchaba por respirar. Y luego, honestamente, no recuerdo nada más después de eso, al parecer por la falta de oxígeno, solo me terminé por desmayar y de la nada, desperté en la orilla del lago junto con los otros niños. Todos estábamos tosiendo agua y tratando de llenar nuestros pulmones de aire otra vez. Entre la conmoción, pude ver algo o más bien a alguien. La figura del hombre estaba sentada en una piedra cercana, mirándonos con furia en sus ojos. El silencio llenó el aire mientras tratábamos de comprender lo que había sucedido. Y entonces habló, su voz resonando en nuestras mentes. Exigió la verdad, sin rodeos ni excusas. El miedo nos tenía en su agarre, y con un temor abrumador, sin decir una palabra más, el hombre se levantó y se alejó, desapareciendo en la distancia. Nos quedamos en silencio, mirándonos unos a otros, todavía asustados y desconcertados por lo que habíamos vivido. Finalmente, decidimos confesar todo a nuestros padres, enfrentando sus miradas de desaprobación y preocupación. Nos vimos obligados a presentarnos ante el hombre y disculparnos en persona por nuestros actos imprudentes. En los días que siguieron, ayudamos al hombre a reconstruir su puesto, tratando de enmendar el daño que habíamos causado. Cada clavo martillado y cada madera colocada se sintieron como una forma de redimir nuestras acciones. A medida que trabajábamos juntos, el hombre nos miraba con una mirada de cansada resignación, pero también parecía encontrar cierta paz en nuestro esfuerzo por enmendar nuestros errores. Y después de ese día, jamás nos volvimos a meter con él, ni él con nosotros. Años después me mudé de ese pueblo, sin embargo hace unos cuantos días, volví para visitar a mi abuela y vi a aquel hombre, está exactamente igual, como si no hubiera envejecido. Lo saludé con respeto y eso fue todo. No sé exactamente lo que es. Mi abuela afirma que es un brujo que controla el agua y aunque eso podría ser real, supongo que nunca lo podremos saber con certeza. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.